Bien, la semana pasada vimos lo que se hacía en las intoxicaciones de menos de una hora, ¿vale? Ahora nos vamos a enfrentar a las intoxicaciones que llevan en el organismo más de una hora, ¿vale? Que llevan en el aparato digestivo. A partir de esta hora se supone que el tóxico ha pasado parte, por lo menos, a intestino. Y la única manera que tenemos de actuar es provocando una gran diarrea. Si no, el tóxico se absorberá, ¿vale? Las dos diarreas que vamos a provocar son diferentes. En la primera solo utilizamos un laxante. Este laxante es muy fuerte, pero no va apoyado de ninguna otra medida. Y es el laxante que se llama catártico. Las preguntas de examen son catárticos salinos, predominantemente dominados por los compuestos de magnesio, y catárticos no salinos o polisacáridos, donde predomina el sorbitol. La diferencia entre los dos está el tiempo de actuación. El catártico salino es mucho mejor, pero tiene el problema de que tarda en hacer efecto hasta una hora, con lo cual podría permitir la absorción de una parte de este tóxico, ¿vale? El sorbitol es mucho más rápido, prácticamente es inmediato, y sin embargo es menos potente para evacuar todo el contenido digestivo. Estas dos preguntas se apoyan sobre que el criterio principal para utilizarlos es que el tóxico ya lleve más de una hora en el aparato digestivo, ¿vale? Se utiliza también muchísimo con las gasolinas. Las gasolinas es probablemente el mejor mecanismo. Provocar una diarrea que los expulse fuera. Todas las diarreas generan conflictos hidroelectrolíticos, y más si es una diarrea continuada. Por lo tanto, cuando ya nos encontramos con una alteración del potasio y del sodio en el paciente antes de iniciar el tratamiento, evidentemente lo debemos descartar. También lo debemos descartar en todas las situaciones donde el aparato digestivo no esté bien, por un hilio o por una diarrea previa. Y por último, recomendación: nada busca mover líquidos en el interior del aparato digestivo cuando esos líquidos son corrosivos. Lo que nos interesa con un cáustico es que no salga nada del estómago. El estómago está diseñado para aguantar cáusticos, y sobre todo en las cantidades de las intoxicaciones accidentales. No creo que haya ningún machaca que se ponga a beber 1 litro de ácido por error, ¿comprendido? Hubo un caso recientemente de un señor demente que su pareja le dio a beber un café con lejía, ¿vale? Pero eso es excepcional. Los suicidas a veces sí se beben muchísimo cáustico, y en ellos las expectativas son nefastas, ¿vale? Por lo tanto, de catárticos, simplemente identificarlos como laxantes fuertes y separarlos perfectamente en los dos grupos, ¿vale? Desgraciadamente, los catárticos salinos pueden tener afectaciones renales, porque los que llevan metales pesados no siempre respetan el funcionamiento del riñón y lo pueden deteriorar. La segunda situación es cuando nos encontramos pues ante
sustancias más difíciles de mover. Y entonces lo que hacemos es provocar no una diarrea, sino la catarata del Niágara, ¿vale? Generar un movimiento de líquidos por el tubo digestivo brutal. Eso es lo que llamamos diálisis intestinal o lavado intestinal completo. Aquí utilizamos un laxante poderoso, hay que conocerlo, que es el polietilenglicol. Pero lo complementamos con sueros hipertónicos. Esto hace que el líquido salga de las paredes del tubo digestivo y realmente se produzca una diarrea impresionante. Lo vamos a utilizar en la mayoría de los casos cuando la sustancia que queremos sacar es pesada, es grande, ocupa mucho espacio o es sólida. Y normalmente se utiliza con los paquetes de los culeros, de estos que se meten droga en el intestino. También lo vamos a utilizar en todas aquellas sustancias que no tratábamos con carbón activado, excepto los cáusticos. ¿Comprendido? Y es un mecanismo para evacuar de forma muy agresiva, muy violenta, muy rápida todo el contenido. Esto lleva a dos posibles problemas. La primera, que si suelto mucho líquido que procede del organismo, se puede desestabilizar un corazón o un aparato respiratorio, ¿vale? Con lo cual, el paciente que ya muestra problemas cardíacos o problemas de insuficiencia respiratoria puede verse agravado y puede ser una contraindicación. Y la segunda, el procedimiento es tan agresivo para el aparato digestivo que puede dañarlo. Puede provocar cualquier tipo de lesión, desde su rotura hasta una hemorragia, sencillamente por el carácter hipertónico del líquido que estamos metiendo, ¿vale? El lavado intestinal total y la catarsis son los mecanismos más utilizados de eliminación de un tóxico que lleva más de una hora en el aparato digestivo. Los otros mecanismos que os he colocado no tienen utilidad real actualmente, ¿vale? Estos tres mecanismos primeros ni los vería, ¿vale? Puede tener utilidad real cuando estamos hablando ante sustancias sólidas o agregados, porque algunos tóxicos, cuando los metemos en un entorno ácido, precipitan y forman piedras. Esas piedras, esas cápsulas, esos paquetes, sí se pueden quitar por endoscopia o cirugía. Por lo tanto, de estas cuatro alternativas, yo solo me incluiría en mi esquema esta última alternativa, que por supuesto va solo a hacerse en un entorno hospitalario bastante característico, ¿vale? Esto sería el archivo 4. La importancia de catarsis y la importancia de diálisis intestinal es media. Solo hay que conocer el concepto, no es una pregunta brava, ¿vale? Sin embargo, es absolutamente braga lo que hacemos cuando ya el tóxico está en sangre. Ciertas medidas de antagonización son en aparato digestivo. En vuestro examen, diferenciar antagonistas de antídotos no tiene sentido. Son todos antídotos cara a vuestro examen. Pero en farmacología llamamos antagonista aquella sustancia
que se opone al efecto, aquella sustancia que hace que el tóxico no tenga un efecto agresivo. Y antídoto es aquella sustancia que destruye al tóxico. Son mecanismos de acción diferentes. Para nosotros son todos antídotos. Lo he separado así para que entendáis una posible consecuencia de la utilización de estos antídotos. Cuando los antídotos pelean por el mismo receptor que el tóxico, en el caso de drogas de abuso, nos podemos encontrar con un síndrome de abstinencia. ¿Vale? Cuando una persona ha estado consumiendo morfina y la morfina ha cambiado su estructura funcional cerebral, en el momento en que los receptores se queden sin morfina, se produce un síndrome de abstinencia. Así que todos estos antagonistas corres el riesgo de tener un efecto contrario al que pretendías. Corres el riesgo de no solo solucionar el problema de la intoxicación, sino pasar a un problema que es el de pasarte al otro lado. ¿Comprendido? Al de que sea un problema de falta de esa sustancia. Estos 4 antídotos o antagonistas, no hay sitio en mi reseña. Bien, estos 4 antagonistas son siempre preguntas Braga. ¿Vale? He querido incluirlos en sus intoxicaciones. Así que empecemos en primer lugar con la intoxicación opiácea. El síndrome opiáceo, la intoxicación por consumo de opiáceos, es probablemente el síndrome tóxico más preguntado en vuestra oposición. Yo nunca puedo olvidar que la intoxicación por los opiáceos se caracteriza por 3 síntomas. La tríada de la intoxicación es miosis, coma y depresión respiratoria. Siempre tenemos que tenerlo claro. Conviene también no olvidar que la mayoría de los opiáceos actúan reduciendo la actividad cardíaca, provocando hipotensión, pero no todos. ¿Comprendido? Siempre hemos visto en los temas de corazón que cuando una persona tiene hipotensión, la morfina no se da, pero se da la meperidina, que es otro opiáceo. No es lo mismo tomar codeína, que produce hipotensión, que tomar tramadol, que no lo hace. Pero en general, todos los opiáceos producen miosis, algunos no, ¿vale? Coma y depresión respiratoria. Estos 3 datos son siempre pregunta Braga, ¿vale? En segundo lugar, cuando una persona tiene este tipo de intoxicación, tenemos la alternativa de la naloxona. Cuando administras naloxona, te crees Jesucristo, porque es increíble lo rápido que actúa. La persona está en el suelo prácticamente sin respirar, le pones una inyección, una intravenosa, y muchas veces antes de sacar la jeringa se está despertando. Te sientes que resucitas a los muertos. El problema es que la naloxona es un antagonista específico. Lucha por entrar en los mismos receptores que los opiáceos. Y por lo tanto, la persona que se levanta se puede levantar con un síndrome de abstinencia. ¿Comprendido? Resultado, se puede mostrar agresiva. Los síndromes de abstinencia son los cuadros contrarios a la intoxicación.
Si la intoxicación producía miosis, la abstinencia produce midriasis. Si la intoxicación producía depresión respiratoria, la abstinencia produce una taquipnea, una respiración muy agitada. Y si la intoxicación producía coma, tú te vas a enfrentar a un tío agitado. Y un tío agitado es una persona que por cualquier tontería la monta. ¿Vale? Por lo tanto, el gran problema de la naloxona es que nos puede generar el problema contrario. ¿Comprendido? Administraremos 0,4 miligramos por vía intravenosa, cantidad que se puede repetir a los 2-5 minutos. El gran problema de la naloxona es que tiene una vida media muy corta, que oscila entre 15 y 45 minutos. Se suele decir 30, pero la mayoría de las personas tienen metabolizaciones diferentes. Esto quiere decir que si solo ponemos una dosis, la típica dosis de la policía americana, que se encuentra a uno con sobredosis, le pone la naloxona, lo despierta y se olvida de él, corremos el riesgo de que a la media hora vuelva a estar en intoxicación. Por eso tenemos que tener preparado todo el apoyo de la vía aérea. Tenemos que tener preparada la intubación y la ventilación mecánica. ¿Vale? No deberíais incorporar a vuestros conocimientos el hecho de que muchas veces al administrar naloxona se produce un fallo vascular que implica un edema agudo de pulmón no cardiogénico, porque os va a liar. Pero muchas veces cuando administramos naloxona el corazón falla y los vasos se cierran. Resultado, se acumula sangre en el pulmón que va a originar un problema severo a este paciente. Segundo, muy importante para exámenes muy difíciles, la naloxona no antagoniza a todos los opiáceos. Los opiáceos se clasifican de acuerdo a su capacidad de unión a los receptores. Entonces tenemos opiáceos agonistas, casi todos los famosos, opiáceos antagonistas, donde está la naloxona. Esto quiere decir, me uno al receptor, pero no tengo efecto opiáceo importante. Y después tenemos opiáceos agonistas y antagonistas. En algunos receptores sí me uno, en otros no. Y aquí está la buprenorfina. La buprenorfina, si yo le doy naloxona, no le hace nada. Por lo tanto, en la intoxicación de Buprex, tengo que utilizar un estimulante respiratorio. Un estimulante que se llama doxapran, porque le meto naloxona y no funciona. Y el Buprex es una droga de abuso. ¿Comprendido? Al no tener un mecanismo normal, no tiene, por ejemplo, miosis. Tampoco la metadona la tiene tan clara. ¿Vale? Y después, siempre corremos el riesgo de que una persona intoxicada por morfina tenga otros tóxicos. Porque ahora está de moda, tienes aquí en medio de los sitios. Ahora está de moda que se fumen la morfina, el caballo, y que se metan cocaína para compensar, aquí delante, perdón, para compensar este estado de somnolencia que produce. Aquí tienes. ¿Vale? Vamos, que esperamos por fin. No, sigo. Sigo. ¿En dónde viene su vida?
¿Cuántos centímetros tienen esos tacones? Poco. Poco. Mira que los esguinces son mortales. ¿Vale? Bien. Esto tenemos que tenerlo en claro. La naloxona no antagoniza todos los opiáceos. ¿Vale? La naloxona es un antagonista. Y por lo tanto, la mayoría de los efectos no los manifiesta. Pero el efecto de depresión respiratoria sí puede tenerlo. ¿Comprendido? Así que hay que vigilar el estado respiratorio de esta persona. Recuerdo, primera pregunta Braga de hoy, los 3 datos de la triada de intoxicación por opiáceos. Segunda pregunta Braga, la naloxona. A veces alguien habla de la naltrexona. Y no es un desodorante, ¿vale? La naltrexona, Jesús, eso te pasa por ir disfrazada de Winspers, ¿vale? ¿Entendido? Ah, claro, porque esa últimamente va bastante destapada. Bien, la naltrexona tiene un efecto que antagoniza los opiáceos, pero no se puede utilizar durante la intoxicación. La naltrexona solo se utiliza cuando llevas una semana sin opiáceos. Y lo que te va a quitar es el síndrome de abstinencia. Si yo lo utilizo en plena crisis, lo único que hago es agravar el cuadro. Se utiliza en los programas de deshabituación. Cuando a ti te han quitado con naloxona todos los opiáceos de los receptores, entras en síndrome de abstinencia. Y la naltrexona lo que hace es unirse a esos receptores y indicarle al cerebro que están unidos, que se calme, que no va a haber un problema serio. Y es lo que se utiliza en estas clínicas que te dicen que te quitan la adicción en 3 días, que las hay, ¿vale? Solo las hay para los opiáceos. Tú llegas un viernes, te ponen ese viernes naloxona por vía intravenosa mientras estás dormido, ¿vale? Y después te ponen 2 días naltrexona, con lo cual tú te levantas y dices, ya no soy adicto. El problema es cuando la naltrexona deja de hacer efecto y tienes el mismo entorno, vuelves a caer, pero eso sí, has pagado un pastón, ¿vale? Entonces la naltrexona no es un digamos, antídoto, es una sustancia que se utiliza en los programas de deshabituación para que el mono sea mucho más leve, ¿entendido? El segundo detalle es el flumacenilo. Es la tercera pregunta Braga. El flumacenilo, el anexate, se utiliza en las intoxicaciones de los barbitúricos. Los barbitúricos son los medicamentos que salen del fenobarbital. El fenobarbital dio origen a 3 líneas de medicamentos. Dio origen a los anestésicos generales e intravenosos, el tiopental, por ejemplo. Dio origen a los antiepilépticos barbitúricos, que son el propio fenobarbital, la fenitoína, la fenilidantoína y la carbamazepina, y dio origen a las benzodiazepinas. Dio origen a algún neuroléptico también, pero ninguno de los grupos, excepto las benzodiazepinas, es enteramente barbitúrico. ¿Comprendido? Por eso siempre tenemos dudas
¿Es el antídoto de las benzodiazepinas? Sí, pero no es el antídoto de todos los demás medicamentos de los grupos, ¿vale? Siempre tenemos que recordar que el síndrome con las benzodiazepinas se llama técnicamente síndrome hipnóptico, porque recordar que las benzodiazepinas, el primer efecto que producen es sueño. El síndrome hipnóptico es el nombre que recibe el síndrome de intoxicación con alcohol crónico, ¿vale? Lo que algunas personas llamarían alcoholismo cerebral. Lo que caracteriza este síndrome es la ataxia. Son personas que con la intoxicación andan muy mal, se van hacia los lados, como los borrachos, ¿comprendido? Pero el dato más peligroso es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria es la principal causa de mortalidad con benzodiazepinas. En un botiquín de casa normal solemos tener benzodiazepinas. Y es un medicamento que en caso de consumir muchísimo nos va a matar. Además, sus efectos se potencian con todas esas sustancias, fundamentalmente por alcohol. Yo siempre os digo, si queréis estar colgados, mucho más barato que la morfina es un tranqui y 2 cervezas. Y la sensación es muy parecida. ¿Comprendido? El alcohol es el único de estos tóxicos que no es antagonizado por flumacenilo. Eso tenemos que tenerlo claro. El alcohol tiene su propio antídoto. Y siempre tenemos que ser conscientes de que si la persona que se somete al flumacenilo tiene posibilidad de convulsionar, como estamos bloqueando los receptores gamaérgicos, los receptores que utilizan las benzodiazepinas para actuar, no va a haber manera de cortar esa convulsión. ¿Comprendido? Por lo tanto, nunca se puede dar flumacenilo a una persona con historial de convulsiones, ni a una persona que utilice medicaciones que puedan provocar convulsiones fácilmente, que suelen ser las medicaciones estimulantes, las medicaciones que aumentan el nivel de catecolaminas. Si lo hacemos, podemos desencadenar una convulsión que no podamos parar, porque no podemos volver a meterle diazepam. ¿Comprendido? Por eso el flumacenilo no se puede utilizar cuando hay antidepresivos tricíclicos, cuando hay cocaína, cuando hay litio. ¿Comprendido? Porque si se produjera una convulsión, que es fácil con el cambio de funcionamiento cerebral que se produzca, no podríamos parar esa convulsión y podría haber una consecuencia a nivel respiratorio. ¿Comprendido? Pero flumacenilo y barbitúricos y benzodiazepinas son preguntas de examen. Nunca ha caído el síndrome hipnóptico, nunca, ¿vale? Ha caído particularidades de la intoxicación por el alcohol, los flashbacks, que son datos que aparecen en la lesión nerviosa del alcoholismo crónico. ¿Comprendido? Tercero, estamos ante la atropina. La atropina, lo primero es aclarar que os montáis un rollo con el simpático y el parasimpático, cosa fina, ¿vale? Todos tenemos la idea de que el simpático estimula y el parasimpático inhibe. Eso solo vale para el corazón y para el pulmón. ¿Comprendido?
Para el resto de órganos no es tan sencillo, ¿vale? El simpático utiliza como neurotransmisor a la adrenalina. A los 30 segundos de haber activado el simpático, los nervios ya no tienen adrenalina. Y entonces la adrenalina va a salir como una hormona de la glándula suprarrenal. ¿Comprendido? Si la glándula suprarrenal está dañada, a los 30 segundos te quedas sin efecto simpático. Los efectos adrenérgicos los podemos clasificar en alfa y beta. Son receptores distintos. El alfa prácticamente es una vasoconstricción, no hace nada más. Este es el efecto que utilizamos cuando metemos adrenalina en la parada cardiorrespiratoria. Por eso tenemos una dosis pequeñita de 1 miligramo. ¿Comprendido? En cuanto subimos la dosis, se activan los beta, que tenemos beta 1 y beta 2. Los beta 1 son receptores cardíacos, no están fuera del corazón. Y el beta 1 va a provocar taquicardia, aumento de la fuerza de contracción y vasodilatación coronaria, pero muy pequeña. ¿Comprendido? Cuando un medicamento solo activa a los receptores beta 1, se le llama cardioselectivo, concepto que es braga, ¿vale? Pero hay que reconocer que hay muy pocos medicamentos que sean exclusivamente beta 1, ¿vale? Los receptores beta 2 están situados en todo el organismo. Hay muy poquitos en corazón. Y los receptores beta 2 son los responsables de la broncodilatación, de la respuesta taquipneica en el pulmón y de la vasodilatación periférica. Esos son los 3 más importantes. Pero también le dicen a todo el músculo liso de todo el organismo, incluyendo el útero, cálmate. Por lo tanto, en el aparato digestivo paralizan el peristaltismo. ¿Comprendido? En el útero paralizan las contracciones uterinas. En el resto de órganos del aparato urinario, no en el esfínter urinario, se relaja. La vejiga se relaja, ¿vale? Pero el esfínter se contrae. ¿Comprendido? Y los vasos sanguíneos de la zona pélvica se dilatan, entrando mucha sangre. ¿Comprendido? Ese es el efecto que hace el Ventolin, que acaba originando temblor. ¿Comprendido? Bien. Cuando yo actúo, el simpático suele ser el nervio predominante. Él está trabajando en 2/3 partes del control de los órganos. Y el parasimpático es el responsable de la otra 1/3 parte. El parasimpático incluye entre sus nervios al vago. Por lo tanto, parasimpático es todos los nervios que tienen una función depresora sobre el corazón, pero el más importante es el nervio vago, el 10º par. ¿Vale? El parasimpático es muy complejo, porque tiene 2 grandes tipos de receptores.
¿vale? Un receptor se llama muscarínico y otro receptor se llama nicotínico, que es el que normalmente nos confunde. El muscarínico ordena lo contrario al simpático. El muscarínico para el corazón, hace que se contraiga con menos fuerza y produce vasoconstricción. En aparato digestivo, el muscarínico ordena peristaltismo, ordena secreciones, porque el aparato digestivo no puede funcionar sin secreciones. Y a nivel anal, relaja el esfínter, ¿vale? Y a nivel uretral, relaja el esfínter. Pero tanto en ano como en vejiga, en recto como en vejiga, ordena contraer. Cagamos y orinamos por la acción del parasimpático, ¿vale? Es también el responsable de empalmarnos, pero él abre el esfínter del pene, de los cuerpos cavernosos, pero si no ha llegado sangre por la acción del simpático, no se empalma ni Dios, ¿entendido? Así que la acción de la erección es algo mixto, tiene que haber excitación y tiene que haber una suficiente capacidad de relajación, ¿entendido? Pero en cambio el que nos lo lía es el nicotínico, porque el nicotínico actúa en el aparato digestivo y en los vasos como si fuera simpático. Por eso vamos a actuar cuando fumamos mucho, el peristaltismo se va a exagerar de tal manera que acabamos vomitando. Y al mismo tiempo se va a producir una cantidad de secreciones brutales. Pero algunos segmentos se paran. Y esto va a originar muchos vómitos. Y a nivel vascular va a provocar vasoconstricción muy potente, como los efectos alfa-adrenérgicos. ¿Comprendido? Entonces, cuando un parasimpático se activa, se suele decir que el efecto es colinérgico, porque el transmisor del parasimpático de los dos receptores es la acetilcolina. La acetilcolina es también el neurotransmisor del movimiento. Es el neurotransmisor que utiliza el cerebro para mover un músculo. ¿Comprendido? Lo que origina problemas a nivel de dos esferas, control de vísceras y control motor, ¿vale? La acetilcolina se inactiva por unos fármacos que se llaman en conjunto colinesterasas. Así que la acetilcolina se destruye por las colinesterasas. Y cuando queremos que la acetilcolina aumente, la acetilcolina no tiene límites en su producción nerviosa, no es como la adrenalina que solo dura 30 segundos. La acetilcolina tenemos que bloquear a estas colinesterasas. Y por lo tanto, cuando queremos que vuelva a haber acetilcolina, utilizamos anticolinesterasas. ¿Está claro? Tenemos que saber todos los nombres de las colinesterasas y de las anticolinesterasas. Las colinesterasas no tiene mucho sentido dominarlas. Son medicamentos que acaban en doxima.
No han sido nunca preguntas de examen en vuestros exámenes. Pero en cambio las anticolinesterasas sí, porque son los medicamentos que acaban en ticmina. La neo y la fisostigmina. ¿Comprendido? Estos sí hay que saberlos. Estos son medicamentos que aumentan los niveles de acetilcolina. ¿Comprendido? Aparte de esto, la atropina es el antídoto de la acetilcolina. ¿Comprendido? Cuando yo administro atropina, bloqueo los receptores de la acetilcolina y anulo totalmente el efecto vagal. ¿Comprendido? La atropina no es ni una colinesterasa ni un anticolinesterasa, es el antagonista del vago. Y cuando anulo el vago, lo que hago es activar al simpático. No activarlo, sino sencillamente dejar que actúe el solo. Por lo tanto, solo notaremos estos efectos. ¿Comprendido? ¿Está claro? Esto nos lleva a dos cuadros que tenemos que tener muy claros. El primer cuadro es el síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico se produce solo, prácticamente de forma exclusiva, con tres sustancias. Primero, venenos de guerra, ¿vale? El gas sarín, por ejemplo, ¿vale? No tiene mucha utilidad en nuestro entorno. Segundo, insecticidas, ¿vale? Tenemos ahí el caso del lindano en Porriño, ¿vale? Pero el insecticida más poderoso que nos rodea es la nicotina. ¿Comprendido? La nicotina es un insecticida. Y tercero, los colirios de pilocarpina, los colirios que hacen pequeñita la pupila, con los que tratamos el glaucoma. ¿Comprendido? En estos tres elementos, pero sobre todo con los insecticidas, recordad, ¿qué hacen los adolescentes cuando están fumando por primera vez, así, los primeros días? ¿Vale? Lo único que hacen es escupir. Porque la activación del vago lo que te llena es la boca de saliva. Cuando un americano masca tabaco, echa unos lapos asquerosos porque son de color marrón, ¿vale? Pero es que echas muchísima más saliva. Y ese es el dato clave de la intoxicación colinérgica, la cialorrea. ¿Comprendido? Aparte de esto, se va a producir un fallo de control en los esfínteres. La persona se va a mear y se va a cagar. Porque recordemos que el vago relaja esos esfínteres. Y se va a producir el efecto más peligroso, que es la broncoconstricción. La bradicardia es muy peligrosa. Pero el que más nos va a interesar a nosotros es un ataque de asma. ¿Comprendido? Como consecuencia de ese ataque de asma aparece taquipnea, porque el cuerpo intenta seguir eliminando y va a intentar hiperventilar. Por lo tanto, siempre que detectemos cialorrea, estamos hablando de una intoxicación colinérgica, ¿vale? En nuestro medio, aparte de las sustancias químicas, la intoxicación colinérgica aparece con las setas de la manita muscaria y de la manita faloides. ¿Comprendido? Es un efecto muy característico.
Yo os voy a contar una historia que es verídica, que es una historia de los vikingos, ¿vale? Cuando los vikingos eran vikingos todavía, no eran cristianos, cada vez que iban a entrar en combate, un vikingo que se dedicaba al culto de los dioses, podríamos decir un monje vikingo, se comía una amanita. Él entraba en una intoxicación que podía ser mortal, ¿vale? Y meaba, pero vamos, como 3 litros de orina. Los otros vikingos de la orden, los berserkers, se bebían esa orina, ¿vale? No es nada raro, ¿eh? Todas las tribus de Siberia, su manera de intoxicarse es beber la orina de renos, ¿comprendido? Al beber la orina se han sacado los venenos más fuertes de la manita y se agarran un colocón bonito. Y los berserkers con ese colocón no pensaban y hacían cualquier locura. Así que iban a la guerra y no los paraban. ¿Comprendido? Eso es la intoxicación colinérgica. Se pueden volver locos y pueden ser hiperagresivos. De ellos hay descritos en historias que mordían los escudos, se tiraban contra 200 tíos, auténticamente. Hay un guerrero, una historia de cuando atacaron Inglaterra, que un guerrero se plantó en un puente y 50 tíos no pudieron pasar. Así que imaginaros el nivel de agresividad que tiene, ¿vale? En estos casos, el síndrome colinérgico utiliza atropina, ¿vale? El problema de la atropina es que es un medicamento peligroso, porque si me paso con la atropina, aparece el síndrome anticolinérgico, que es vuestra segunda pregunta de examen de tóxicos. El síndrome anticolinérgico se caracteriza por unos pocos datos: sequedad de boca y de ojos, ¿vale? Midriasis y retención urinaria. ¿Comprendido? Cuando nosotros tenemos una intoxicación colinérgica, damos atropina hasta que aparecen estos efectos. No pasamos más allá. Pero nosotros tenemos que saber que la atropina produce midriasis, seroxtomía, sequedad de boca, y seroftalmia, sequedad de ojos, y retención urinaria, que muchas veces se pone prostatismo. ¿Comprendido? Y cuando aparecen estos efectos, dejamos de dar atropina, porque si no, desencadenaríamos un cuadro cardíaco muy potente y desencadenaríamos una agitación todavía más grave. ¿Entendido? Y una vez hemos llegado al nivel de atropinación, lo que hacemos es administrar las toxinas. ¿Comprendido? ¿Quién dijo nada? A ver, primero lo paramos con algo muy fuerte. ¿Te pasas de atropina? No, cuando empieza la atropina a decir me voy a pasar, me paso a un medicamento que es menos agresivo, que son las doxinas. Que son las colinesterasas. Exacto. Que lo que hacen es destruir acetilcolina, pero no tienen efecto de activación del chimpán. ¿Entendido? Entonces, estas reactivadores de colinesterasas son antídotos modernos, nunca han caído.
pero los tenemos que dominar. ¿Entendido? Por desgracia para vosotros, es mucho más frecuente en el examen que aparezcan los problemas anticolinérgicos, porque anticolinérgico es toda la medicación psiquiátrica, toda. Los antidepresivos, los neurolépticos, los antiepilépticos, los medicamentos que se utilizan para el control del Parkinson, toda la medicación psiquiátrica es anticolinérgica. ¿Comprendido? Por eso aparece esa pregunta, sequedad de boca, midriasis y retención urinaria, en la mayor parte de los exámenes. Porque estos efectos se van a manifestar con todos los medicamentos psiquiátricos. ¿Vale? Son mucho más llamativos en los neurolépticos. Todas las personas que consumen neurolépticos unos meses no lloran y se les acaban poniendo los ojos muy rojos. Por eso suelen llevar gafas oscuras. ¿Comprendido? Todas las personas que consumen neurolépticos unos meses acaban teniendo problemas de movilidad por contracturas. ¿Vale? Y por supuesto, la retención urinaria puede ser de cada año. ¿Comprendido? Así que siempre lo tenemos que tener. Además, la atropina se administra en cirugía. Porque en cirugía, en cuanto una sonda o un tubo endotraqueal toca la pared, bien sea del aparato respiratorio, bien del aparato digestivo, se producen respuestas vagales y se te puede parar el corazón. La atropina lo que hace es evitar esas respuestas vagales. Así que cualquier operación quirúrgica ves ampollas de atropina sobre la mesa. ¿Comprendido? Y por eso, en cuanto entramos en ese entorno, tenemos que tener preparado la neostigmina o la fisostigmina, que son lo que potenciará otra vez al simpático, al vago. ¿Vale? ¿Comprendido? Esto generará, es el antídoto de la atropina. Con lo cual, empiezas dando atropina y acabas dando lo contrario. ¿Comprendido? Esa fisostigmina es un anticolinesteras. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Recordar que el anticolinesterásico destruye a la enzima que destruye a la acetilcolina. Conceptos actuales. Habéis oído en este grupo de salvajes que se llaman la manada, o que se dicen llamar la manada, los que violaron a la chica de Vitoria, ¿vale? Que por lo visto no está tan claro que fuera una violación, eso es lo que argumentan. Utilizaron una droga que se llama burundanga, ¿no? O burundinga, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que sois expertos en burundanga? ¿Vale? Esa droga, con ese nombre, joder, cosa rara, la trajeron de África. No la trajeron de África, la tenemos nosotros desde la edad del bronce. Es la escopolamina. Es lo que utilizamos para quitar los cólicos digestivos. Solo necesitamos ir a cualquier bosque gallego para ver belladona. Y cuando una persona va a una fiesta rave, en una fiesta rave se consumen cocciones de plantas, cocciones que contienen escopolamina. ¿Comprendido? Y por eso te dan infartitos. ¿Vale? Y a través del delirio tenemos alucinaciones. Y de repente el chon, chon, chon se convierte en colores en el aire. ¿Entendido? El burundanga lo que hace es que la persona pierda el control, pero se mueva. ¿Vale? Otras personas para violar utilizaron ketamina. Aquí no se mueve. ¿Comprendido? En la burundanga sí, por eso se utiliza.
¿Comprendido? Así que tener cuidado con vuestras bebidas cuando salís por ahí, porque es un pasote lo rápido que actúa. ¿Entendido? Sí. Y no hay que hacer cosas raras. Esos tíos lo que utilizaron es escopolamina. ¿Vale? ¿Y cómo se enteraron? Pues porque es un arma del ejército. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, esto nos lleva al tercer antídoto, la atropina. ¿Vale? ¿Comprendido? Cuarto, cuando el simpático está muy activado, nosotros entramos en el síndrome simpático-mimético. El síndrome simpático-mimético más conocido en nuestro entorno es el que produce la cocaína y la anfetamina. ¿Comprendido? Estamos ante una estimulación del corazón como motos se nos pone. ¿Vale? Segundo, vamos a tener un cuadro donde aparece midriasis, donde aparece hipertensión y taquicardia. Coño, esto me suena. Parece el síndrome anticolinérgico. Tiene una pequeña diferencia. En el síndrome de la cocaína, los pelos se me ponen de punta y sudo como un cerdo. En el anticolinérgico no. En el anticolinérgico al revés, estoy como seco por la boca. ¿Vale? Esto es el resultado de la anfeta. Y de tanto que sudan, tienen que beber. Y como no van a beber alcohol, porque hace el efecto contrario, pues beben agua. Y entonces nos hemos plantado en la ruta del bacalao. La ruta del bacalao no se llama así porque la música se llamara bacalao. Se llamaba así porque los tíos iban de anfeta hasta las orejas y tenían sed porque se ponen empapaos. Bueno, alguno de vosotros los habrá visto por las noches porque hay muchos anfetaos. El que se sabe drogar se droga con una anfeta porque es mucho más barata, ¿vale? Una anfeta puede valerte 10, 15 euros y media raya de coca ya te vale 30. La media raya de coca te dura 30 minutos, la anfeta te dura 8 horas, no hay color, ¿vale? No hay color, ¿vale? Yo la única pregunta que hago es, joder, ¿por qué nos chufláis 2 botes de Ventolin que valen 5 euros? Que hace lo mismo, ¿vale? Es decir, hacen lo mismo, porque es verdad. ¿Queréis experimentar la cocaína? Meteros un bote entero de Ventolin, es exactamente la misma sustancia, ¿vale? Y encima con receta médica, ¿vale? De hecho, he de advertiros una cosa, yo cuestiono, a ver, el problema es el consumo excesivo de cocaína, pero el más potente estimulante cerebral que existe son esos medicamentos. Si vais a ir drogados a clase el día de la oposición, prefiero que sea con cocaína, porque vuestro cerebro funciona. Hacer una prueba, utilizar un sustituto de la teofilina, que es la teobromina, que es el chocolate negro, y poneros a estudiar y a ver cómo son vuestros rendimientos y descubriréis que se disparan. Toda mi generación, todos los médicos que ahora veis como jefes de servicio, primero hay alguien cuyo padre sea médico. Toda mi generación estudió su carrera con anfetaminas. Todos íbamos a la farmacia y pedíamos los fármacos para adelgazar, el Minilip. Todos le pedíamos a nuestra madre, que no tenía ni puta idea, bueno, la mía sí porque era médico, pero le decíamos, mira, necesito unas vitaminas, pídeme Catovic. Y el Catovic era anfetamina con vitaminas. Y tú veías el día antes en la facultad a la gente con las pupilas así
y Zoca metiéndose las pastillitas pequeñas que llamábamos centraminas. Yo tengo un cerebro especial, no puedo tomarlas. El único examen que suspendí en mi carrera fue por tomarme una centramina, porque a mí me la tomé y entré en agitación, y cuando desperté el examen ya había sido. ¿Vale? Entonces, en la vida ya me dijo mi padre: tú no tomes nada, que nuestro cerebro es raro. Mi padre le metía morfina y montaba unos tirios cuando tenía el cáncer de AUPA, porque tenemos los receptores como trastornados, ¿vale? Pero de alguna manera este es el síndrome simpático mimético. Cuando llega una persona con una intoxicación por Ventolin o por anfetamina o por cocaína, el tratamiento es muy sencillo. Se parece a la delantera del Real Madrid. Tenemos Cristiano Ronaldo, cocaína, C. Tenemos a uno que está casi todo el tiempo parado, que se llama Bale, betabloqueantes. Los betabloqueantes contrarrestan la acción cardíaca, ¿vale? Y la acción psiquiátrica la contrarrestan los benzodiazepinas, Benzema. Uno está parado y otro está dormido. Y Cristiano es el que mete caña. Es la delantera del Real Madrid. ¿Vale? ¿Entendido? Siempre lo tenemos que tener claro. Si queréis dominar control de drogas, iros un mes a Ibiza. Aprendes, pero vamos. Porque allí no tienes... ¿Cuántos tíos os vienen colgados a un pack? 15, 20. En Ibiza estamos hablando de 100 o 200 todas las noches. O 15 o 20 veces el mismo. ¿Vale? ¿Entendido? Por lo tanto, el síndrome simpático mimético tiene una característica muy peligrosa. No se os ocurra dar haloperidol a un paciente que venga encocado. ¿Vale? Bueno, la coca dura poco, así que la coca no es normal que te monte un Cristo enorme. Pero el que te viene con 5 pastillas de anfeta, ¿no? De éxtasis, por ejemplo, no éxtasis líquido, que es la ketamina. Como se le ocurra darle a alguien un haloperidol para calmarlo, vais a necesitar al cuerpo especial de la Legión para pararlo, porque se ponen como motos, porque desarrollan un síndrome serotonina. ¿Vale? Por lo tanto, benzodiazepinas nada más. ¿Vale? Y nada de haloperidoles. Que mucha gente dice, lo quiero calmar un haloperidol. Con anfetas fuertes. Mierda. Te pasa lo que pasa en esa imagen de la droga esta que se llama las sales de baño. Que empiezan a convulsionar y empiezan a morder y a ser muy agresivos. Así que ni se os ocurra. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Está claro? Bien, precisamente los betabloqueantes son el cuarto antídoto que os tenéis que estudiar. El propanolol, cuando aparece uno con Ventolin o con coca. ¿Vale? Hacer el favor de probar el chocolate oscuro, sobre todo esos días que estáis más espesas que un kebab, ¿vale? O esos días donde estáis cansadísimos y tenéis que hacer algo. El bote de helado no vale. ¿Vale? No, el del helado no. El helado tiene muchísima grasa, ya no es tan negro. Pero que Víctor te pase uno de esos chocolates que tiene del 90%, bueno, que ya verás, Víctor está siempre excitado, animado, ¿vale? Qué fácil es callarte, ¿eh? Entonces no son de los chocolates. ¿Vale? No, oyes, el otro chocolate produce todo lo contrario, ¿eh? ¿Vale? Bien. Los de la zona de García, estos 4 son los 4 preguntas Braga, ¿vale? También es pregunta Braga de intoxicación opiácea, también es pregunta Braga de intoxicación anticolinérgica, ¿vale? Después tenemos todos estos, de los cuales el único verdaderamente Braga es la N-acetilcisteína.
La N-acetilcisteína es el antídoto más curioso que utilizamos, porque es un antídoto que no se puede dar en el momento de la intoxicación, que hay que esperar. ¿Comprendido? Tenemos que tener muy claro que el paracetamol es el tóxico más peligroso que tenemos en nuestro botiquín. ¿Vale? Pongamos un caso. ¿Cuánto pesa tu niño, Patricia? 30. ¿Cuántas pastillas? No quiere decir, a lo mejor es duro decirlo. ¿Cuántos paracetamoles lo podrían matar? De 1 gramo. Con 30 kilos. 4. Te iba a decir 4. 4. ¿Cuál es la dosis normal de paracetamol en adultos? Es 1 gramo cada 8-6 horas. Si es cada 6 horas son 4 gramos. Eso mata a un niño de menos de 40 kilos. ¿Comprendido? Eso no lo hace 4 pastillas de benzodiazepinas. ¿Comprendido? Es el veneno más peligroso que tenemos en el botiquín. En un adulto de 100 kilos son 10. Como muchas de vosotras no llegáis ni a los 40, pues imaginaros, sobre todo las que están adelgazando últimamente, ¿qué te has metido? ¿Una faja compresiva? ¿Vale? Mira que adelgazar mucho produce enfermedades, que los gorditos somos hombres felices. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Esto ya puedes cortar. El paracetamol tiene una curiosidad bioquímica, muy curiosa. Cuando yo administro una dosis de paracetamol normal, mi hígado produce un metabolito de muchos, que es venenoso, pero con las dosis normales es el 1% del peso del paracetamol. Pero en el momento en que paso de 4 gramos, pasa a ser el 15%. Porque saturo la capacidad de las vías normales de eliminación hepáticas, las saturo con paracetamol. Eso quiere decir que cuando yo me meto más de 100 miligramos de paracetamol por kilo de peso, produzco un metabolito que es un veneno potentísimo para el hígado. ¿Vale? Pero ese veneno empieza a producirse entre las 4 y las 12 horas después de tomar el paracetamol. Y ese veneno lo contrarrestamos, cuando es en cantidades naturales, lo contrarresta una sustancia que se llama glutatión, que hay que conocer. ¿Comprendido? Pues la N-acetilcisteína lo que hace es aumentar este glutatión. Pero el problema es que si yo me tomo las pastillas de paracetamol y me tomo en ese momento la N-acetilcisteína, cuando aparezca el veneno ya no hay glutatión. Así que lo que más afecta, si alguna vez os habéis tenido que encontrar con un caso de estos, es muy cruel, porque el primer día no hay clínica, no hay nada. La mayoría de las personas están asintomáticos y a partir del primer día empieza a fallar el hígado y a la semana te has muerto por fallo hepático fulminante. ¿Vale? Entonces es muy duro ver al niño ahí jugando y saber que no va a sobrevivir. ¿Vale? Porque las dosis de más de 500 miligramos son mortales siempre, por kilo de peso. ¿Entendido? Entonces, esto es lo primero que hay que tener perfectamente claro. Cuando yo atiendo a estas personas, lo primero que hago es analíticas a partir de las 4 horas de intoxicación. ¿Vale? Esas analíticas se comparan con
una tabla de valores que tenéis que recordar su nombre. Nomogramas. El nomograma es una tabla donde abajo está el tiempo que llevamos desde la intoxicación. 2, 4, 8, 16, X horas. Y aquí está la concentración de la sustancia. Cuando yo hago la analítica y me sale que a las 8 horas tengo 200 miligramos, ¿vale? Estoy por encima del nomograma, doy en el N-acetilcisteína. Si en cambio me sale que estoy por debajo del nomograma, no lo doy. ¿Comprendido? Por lo tanto, es una intoxicación que se da el antídoto en función de la concentración que aparece a partir de las 4 horas. Porque puede ser que el hígado no funcione y no produzca esta sustancia. ¿Vale? Eso sí, como te quede aquí arriba, encarga la caja de piel. ¿Entendido? La N-acetilcisteína tiene una particularidad en los últimos exámenes. Una particularidad que a mí me pone de muy mala leche. Que es que no le llaman N-acetilcisteína, le ponen las iniciales. Nada. Como ya hay poco. Y tú de repente te ves en un examen y te ponen ¿qué intoxicación tiene por antídoto al NAC? Y tú empiezas a flipar y dices, joder, ¿de qué voy? Os cuesta 5 minutos en daros cuenta, a la que esté despierta, que es la N-acetilcisteína. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que en la televisión salga el fluimucil, os vais a repetir en alto NAC, NAC, para asumir que es un mismo medicamento. ¿Vale? Además, a mí siempre me hace mucha gracia algunas coincidencias. ¿Te importaría decirme, para fluidificar secreciones, qué medicamentos nebulizas? Mesna. ¿Nebulizas mucho N-acetilcisteína? ¿En qué dosis? En dosis pequeñas. Porque la N-acetilcisteína, cuando doy dosis masivas, el 95% de los cuadros desarrollan una reacción alérgica. Así que tienes que tener preparada, cuando la estás administrando, todo el arsenal contra reacciones anafilácticas, excepto la adrenalina. Se soluciona casi siempre. El 95% de los procesos de administración de N-acetilcisteína por vía intravenosa se solucionan con antihistamínicos y corticoides. Pero no deja de ser un susto. Por eso no utilizamos la N-acetilcisteína en dosis grandes por vía nebulizada. Por eso utilizamos Mesna, ese medicamento que decíamos que se utilizaba en la cistitis hemorrágica, porque es más seguro. ¿Comprendido? Pero esto lo tenemos que tener claro. La N-acetilcisteína no se da en el momento de la intoxicación. Se da después de 4 horas, se puede retrasar hasta 12, y después de una analítica. ¿Comprendido? Porque si doy sin analítica, expongo a la respuesta anafiláctica sin sentido. Y si no llega con la N-acetilcisteína, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es brutal: un trasplante hepático. ¿Quién se podía imaginar que en el botiquín tenemos unos medicamentos que con un blister entero nos obligan a un trasplante hepático? Y mientras no llega este trasplante, porque no está encima de la mesa el hígado,
diálisis, ¿comprendido? Y evitar que se muera de un sangrado por el fallo hepático. Así que vaya coña de medicamento utilizamos. Pero tiene elementos muy curiosos, muy curiosos. El más curioso de todos es que si cuando te estás tomando el paracetamol te agarras una borrachera del copón, no te pasa nada. Pero tampoco tienes dolor, joder, cuando tomas. Así que, coño, a lo mejor la opción es, se ha tomado 20 pastillas, métele 3 botellas de ron. Porque cuando agarramos una borrachera, el hígado está ocupado solo en metabolizar alcohol. Luego te lo cargas con el alcohol. Y el paracetamol no lo toca la vía metabólica que produce el veneno. Así que todo es cuestión de si alguna vez pasa esto, darle al niño 3 litros de ron. Bueno, el cerebro iba a quedar un poquito tocado. Esto es cojonudo, porque también es cojonudo que resulta que si tengo un hígado tocado por cualquier cosa, no me matan 4 o 9 pastillas, me matan la mitad, que es una putada. Así que si yo tengo alcoholismo crónico, o soy un consumidor habitual de fármacos antipsiquiátricos, que mira que no hay gente, o consumo isoniazida y rifampicina, coño, todas las que habéis tenido tuberculosis resistente que os ha pegado algún paciente, el hígado está jodido. Y fijaros, antiepilépticos, automáticamente el hígado funciona peor y el riesgo de que la intoxicación sea mortal se duplica. ¿Sabéis qué significa esto? Que todos los niños del botellón a los 50 años no van a poder utilizar paracetamol en las dosis normales. Martiña, ¿cuánto pesas? 52. 5 pastillas la matan. De 1 gramo. ¿Vale? Si Martiña fuera de botellón, a lo mejor 3 la jodían. Probamos. Significa que Marta a los 50 no va a poder utilizar paracetamol. Tampoco va a poder utilizar morfina de forma normal, porque el que bebe alcohol necesita mucha más morfina. Así que, ¿con qué se va a quitar el dolor, Ramiro? Con martillo. No estabas ahí. Bien, ¿con qué se va a quitar el dolor? Con ron. Porque es lo único que va a poder tomar. Va a ser un desastre. ¿Cómo quitarles el dolor a esta generación del botellón? Pero un desastre. Que a mí siempre me llama la atención. En mis tiempos yo nunca vi a ninguno de nosotros beberse la mitad de una botella de whisky en una noche. Bebíamos vino, bebíamos cerveza. Fijaros, la última vez que yo salí con gente que se emborrachaba, llevábamos una botella de whisky para 17. Casi la tasa normal del botellón actual, ¿no? Ramiro, ¿cuál es la tasa normal? Cuando vas de botellón, ¿cuánto te llevas tú? Pero cuando ibas, a lo mejor te bajabas tú solo por el tamaño de la botella. Bien, es una pasada. Va a haber unos problemas con el cáncer para que funcione la morfina, algo brutal. Porque la morfina resulta que cuando has acostumbrado a tu hígado al alcohol, la morfina hace y desaparece. Inventarán otra cosa. ¿Qué? Sí, sí, veneno de araña, pero como nos estamos cargando todos los bosques y todos los mares, a ver de dónde sacamos a las arañas. Esto es la intoxicación por paracetamol. Hay que saberse el glutatión, hay que saberse la dosis. En general, más de 100 miligramos por kilo de peso es tóxico, más de 500 es mortal. Hay que saberse lo del nomograma. ¿Dónde estás? ¿Vale? Hay que saberse lo de las analíticas. ¿Y el glutatión qué hace? El glutatión destruye al metabolismo. El glutatión es el más poderoso antioxidante de nuestra fisiología. ¿Vale? Y hay que recordar que la N-acetilcisteína se llama NAC. ¿Vale? Por lo tanto, la N-acetilcisteína en la intoxicación por paracetamol es pregunta braga.
¿Vale? Segundo, el alcohol etílico en metanol. Es muy curioso. Los alcoholes son antídotos entre sí. Si yo me intoxico con metanol, con alcohol de quemar, con alcohol metílico, que es lo que normalmente dicen que se mete en el garrafón, porque es mucho más barato, la solución es tomar un buen whisky. ¿Vale? ¿Entendido? Está claro. Evidentemente por vía intravenosa se ponen cantidades muy pequeñas, pero lo más curioso del mundo es que cuando estoy en un coma etílico, el antídoto es un veneno, que es el metanol. En Castilla y León pusieron tiamina. No es verdad. La tiamina impide las lesiones cerebrales del alcohol, pero no quita el coma etílico. ¿Comprendido? Por lo tanto, los alcoholes entre sí, de uno a otro y de otro a uno, ¿vale? En segundo lugar, este lo tenemos más que interiorizado, con el metotrexate, el ácido fólico. Repito que también podríamos, con una intoxicación de Septrin, de ese antibiótico para infecciones urinarias, tener que dar ácido fólico. Este ya hemos visto que se utiliza en segundo puesto. La metahemoglobina, mucha gente no sabe qué es. Un nitrato se transforma en nitrito y el nitrito se transforma en nitrosamina. La nitrosamina es el más potente cancerígeno digestivo que tenemos, ¿vale? Pero si el nitrato se absorbe, produce metahemoglobina. La metamoglobinemia se va a producir con medicamentos, con todos los medicamentos que llevan la palabra nitro. Nitroglicerina, nitroprusiato, óxido nitroso. Y se va a producir una hemoglobina que no puede transportar oxígeno. Por lo tanto, el individuo se pone azul. Azul violeta muy característico. Este señor, ese es su color natural. Tiene una enfermedad genética que produce metahemoglobina. ¿Vale? No está disfrazada. Lo contratan para hacer de papatipitufo. ¿Entendido? Este señor tiene una metahemoglobinemia. Si el nivel de metahemoglobina supera el 15% de tu hemoglobina, te mueres. Y no hay solución. Los niños de menos de 8 meses no pueden consumir ni espinacas, ni acelgas, ni nabos, porque esos tres vegetales contienen nitratos que proceden de fertilizantes orgánicos, es decir, de mierda. ¿Comprendido? Y no se les da a esos niños estos tres vegetales, aunque yo confieso que le di espinacas, ¿vale? Y prácticamente todos. Pero las acelgas no se las deis nunca, porque es la sustancia que más las concentra. Porque se intoxican así y se produce la enfermedad de los niños azules. Y lo más curioso del mundo es que la enfermedad de los niños azules, su antídoto es el azul de metileno. ¿Entendido? Es por lo tanto fácilmente asociable. ¿Vale? Tercero, ¿te importaría decirme cómo se trata la sífilis? ¿Cómo? ¿Qué antibiótico? La gonorrea. Se tratan con penicilina. ¿Vale?
todo lo que lleve la palabra falo se trata con penicilina. La manita faloides recibe ese nombre porque empalma, es un cuadro colinérgico. ¿Comprendido? Y llama la atención que su antídoto es la penicilina G. Todo lo que se produzca a través del falo, sífilis y gonorrea, penicilina G. ¿Entendido? Después tenemos los verdaderos antídotos. Estas sustancias son sustancias que destruyen al tóxico directamente. Y estos tres son preguntas braga. Tenemos que saber que los anticuerpos antidigoxinan intoxicación digitálica. Tenemos que saber que el sulfato de protamina en heparina no fraccionada. Fijaros que en vuestros apuntes no pone no fraccionada. Tenéis que añadirle no fraccionada. ¿Vale? El sulfato de protamina no le hace nada a la heparina de bajo peso molecular. A la enoxiparina, a todas esas. ¿Vale? Al clexano. Y después, el más extraño de todos. Me intoxico con sumial. Me intoxico con propanolol, atenolol, carvedilol, todos los soles que queramos. Pues entonces me dan glucagón, me dan azúcar. Que llama mucho la atención. ¿Cómo me das una sustancia que lo único que hace es elevar la glucemia? Porque el problema de los betabloqueantes es que la glucemia cae y te mueres no por la parada del corazón, sino por la parada de tu cerebro por falta de azúcar. Entonces doy glucagón para que se libere glucosa. Esta es una trampa, igual que la penicilina de la manita, que no son preguntas habitualmente que adivines, ¿vale? Y luego tenemos la vitamina B12, la cobalamina en la intoxicación de cianuro. La intoxicación de cianuro hay que reconocer, te vas a morir, porque si te intoxicas con cianuro a los 3 minutos estás muerto. No te va a dar tiempo que te metan nada. Pero hay medicamentos que liberan cianuro del cuerpo. El más famoso, el nitroprusiato sódico. El nitroprusiato sódico solo se da 48 horas porque eleva cifras de cianuro. Y por eso, para evitar que se produzca una intoxicación mortal, a todos los pacientes, para prevenirla, se les da vitamina B12, cobalamina. Cuando ya se presenta la intoxicación por nitroprusiato, damos azul de metileno. ¿Entendido? Pero en la vitamina B12 tiene el nombre del cianuro, cianocobalamina. ¿Comprendido? Esta no es difícil adivinarla, solo lo leéis con calma, porque lleva la palabra hierro en medio. No le falta una R, pero hay gente que pone desferro, desfero, fero, ferro. ¿Entendido? Y después tenemos todos los quelantes, que son una maldición. Los quelantes se utilizan mayoritariamente para o sustancias tipo potasio o metales. Y claro, si me tengo que saber todo esto, dimito, porque no los entiendo bien. Solo recordamos uno. Dime cabrón. El dime cabrón es el único que recordamos. Porque no solo el quelante de los 4 metales más tóxicos, exceptuando el oro, ¿vale? Es el quelante que modificado quela el plomo, ¿vale? Esta D aquí proviene de dimercaprol. Por lo tanto, dime cabrón y cubrimos todo. ¿Comprendido? Nadie se intoxica con plata, porque su antídoto es la sal, ¿vale? Y la penicilamina nos suena mucho a penicilina, así que recordar, la penicilina no es solo para problemas del pene, son para problemas de metales. Aquí sí me interesa que me digáis el nombre de la intoxicación del plomo. ¿Te gusta? ¿Fuiste alguna vez al Prado? ¿Sí? Prado del museo.
¿Llegaste a la sección de Goya? Fuiste pequeñita, bien. ¿Tú llegaste a la sección de Goya? No. Es curioso, lo poco que viajáis y lo poco que veis. Pues yo no colgaría un cuadro de Goya en mi casa ni loco. Sobre todo los de la serie negra. Llegamos, damos la vuelta, sabéis, está la pelea a garrotazos. Y te das la vuelta, pasas una pared y está Saturno devorando a sus hijos. Un cuadro que no colgaría más que un, ¿cómo se llaman estos que les gustan? Un gore, un emo o algo así. Es un tío que tiene un cuerpo humano que le asoman las piernas y lo está comiendo. ¿Quién era Saturno? El planeta está al lado. ¿No lo sabéis? Saturno era el padre de los dioses griegos. En griego se llamaba Cronos. Y en Roma. Cronos era un pendón verbenero, ¿vale? Tenía hijos bajo cualquier forma humana, porque se ha descrito que tuvo hijos disfrazado de o convertido en un cisne. ¿Os imagináis acostándoos con un cisne? Pues encima se quedaron embarazados. Pues a Saturno le dijeron que uno de sus hijos lo mataría y se quedaría con el trono. Así que Saturno, cada hijo que nacía, se lo comía, ¿vale? Y después de comérselo, tenía diarrea y unos cólicos intestinales brutales. Saturno es el que dio origen a la intoxicación por plomo, porque la intoxicación por plomo produce dolores abdominales brutales y diarrea. Esto es la explicación bonita. La explicación práctica es que en la Edad Media las botas de vino se cerraban con un coñete de plomo, y el vino por el alcohol disolvía el plomo y todo el que bebía vino se intoxicaba. ¿Entendido? Pero saturnismo plomo, argilismo plata y mercurio, que es una intoxicación jodidísima. Si vais a Almadén os podéis encontrar todavía algún minero. Los mineros de Almadén, que se cerró la mina en 1970 y algo, los ataban a la cama cuando dormían, porque tenían un Parkinson tan jodido que temblaban de tal manera dormidos, que es rarísimo en el Parkinson, y se caían de la cama. Eso era plata líquida, hidrargismo. La intoxicación de mercurio es hidrargismo, plata argilismo. ¿Entendido? Por lo menos esos nombres. Y esto acaba con gluconato cálcico con sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo hemos utilizado en la hipopotasemia. El sulfato de magnesio lo hemos utilizado en la posibilidad de una convulsión por una eclampsia. Y el sulfato de magnesio se utiliza en algunas arritmias cardíacas. Siempre que se administre sulfato de magnesio, tiene que estar el gluconato cálcico en la otra mano. ¿Vale? Estos son los antídotos. ¿Vale? Y ahora vamos a eliminar. Los antídotos van a contrarrestar la acción del veneno. Pero cuando no se puede contrarrestar, o cuando nos interese eliminar medicamentos o sustancias fuera, tenemos dos opciones. Vía hígado, todos los medicamentos liposolubles se eliminan por el hígado. Es muy difícil conseguir que el hígado elimine más. Solo se puede conseguir con carbón activado, impidiendo la recirculación de el veneno, se absorbe en intestino y vuelve a entrar en el hígado, ¿vale? El carbón activado aumenta la eliminación, pero cuando hablamos de eliminación biliar tenemos que saber un nombre de un medicamento. Así que, Sofía, en un magosto, con un buen magosto, ¿cómo acaba la fiesta? Respóndeme, ¿cuál es el último acto de la fiesta? ¿Cuál es el principal efecto de las castañas por la noche?
La flatulencia, ¿no? ¿Y un buen magosto cómo acaba, Víctor? A pedos. A pelo, ¿no? A pedos. A pedos, no. El buen magosto acaba con una queimada. ¿Comprendido? Con una queimada que quema el aguardiente de hierbas. ¿Vale? Todos sabemos que el anís quita los pedos. ¿Vale? Pues la Iglesia se dio cuenta de esto hace muchos años. Y había una romería de la Virgen del Carmen, donde los romeros cogían el agua bendita de donde se presignaban y se la llevaban en botellas. Esa agua tenía anís, ¿vale? Y se compra en farmacias actualmente con el nombre de agua del Carmen. El agua del Carmen es lo que ha dado origen a los medicamentos que se utilizan para combatir la flatulencia, porque se les llaman carminativos, porque hacen lo mismo que el agua del Carmen. Un medicamento carminativo o colerético es un medicamento que aumenta la eliminación de bilis. ¿Entendido? No produce más bilis, sencillamente la vesícula suelta más bilis que tenía guardada. Así que un medicamento carminativo te quita los pedos porque libera más bilis. Esto es muy útil porque cuando no tenemos anís le podemos dar al recién nacido anís del mono y ya nos vamos a morir de la risa viendo lo que pasa. El anís es carminativo o colerético. Ese nombre es pregunta braga, ¿vale? Luego descubrimos que podíamos eliminar todos los medicamentos hidrosolubles de grandes cadenas, de fórmulas químicas complejas que no se unan bien a proteínas, los podemos eliminar meando. Y para mear lo que hacemos es cargar con líquido, dar diuréticos fuertes, tradicionalmente manitol. La furosemida no se utiliza mucho en intoxicaciones porque te hace perder calcio y te puede fallar el corazón. Y para evitar la pérdida de potasio doy CLK. Y luego dando dopamina para que llegue más sangre al riñón. Este es el concepto de diuresis forzada. Te dan a lo mejor cada hora 1 litro o medio litro de suero intravenoso y te están forzando a mear mucho, ¿vale? Se descubrió con el tiempo que cuando una sustancia es ácida, si alcalinizamos la orina, se elimina más. Y se descubrió que cuando la sustancia era alcalina, si acidificamos la orina, se elimina más. Y aparecieron las 3 versiones de diuresis forzada. Son preguntas braga cómo se alcaliniza la orina. Y es añadiendo bicarbonato al suero. Es pregunta braga que el bicarbonato añadido al suero provoca orina alcalina. Y es pregunta braga que cualquier ácido, las proteínas de la sangre con nitrógeno, de la sangre, de la nutrición, o la sustancia química que se puede dar en sustitución de ese nitrógeno, el cloruro amónico, o la vitamina C, el ácido ascórbico, acidifica la orina, ¿vale? Así que alcalinizo con bicarbonato, acidifico con cloruro amónico o ácido ascórbico, o comiendo proteínas animales, de pescado o de huevos, ¿vale? Estos conceptos de alcalinizar y acidificar son preguntas braga, ¿vale? Es menos importante, pero es una pregunta de examen, las sustancias que se eliminan con las diuresis. La de abajo, diuresis ácida, anfetamina y quinina. Estas 2 sustancias conviene conocerlas, ¿vale? Se eliminan con ácido. La diuresis de
alcalina. Aquí hay que estudiar 3, pero la más importante es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. ¿Vale? Para estudiar las 3, para recordarlas, utilizamos una regla mnemotécnica de estas estrambóticas. Se la meto a la Barbie y luego le doy aspirina. ¿Entendido? Se la meto a la Barbie y luego le doy aspirina. ¿Entendido? Metotrexate, fenobarbital y salicilatos. Esas 3 sustancias con la anfetamina y la quinina son preguntas Braga. ¿Entendido? La pregunta Braga que más os puede caer de esas sustancias es cuando no doy ni ácido ni alcalino. Y es el litio. El litio, que ya no se utiliza, pero que es un agente muy peligroso, porque en cuanto falla un poco el riñón o cuando tomo mucha sal, se altera el nivel de litio. Nos tenemos que cargar ese litio a toda velocidad, porque si no la persona convulsiona. Se utiliza solo líquidos TLK, manitol y dopamina. ¿Entendido? Es la diuresis forzada neutra. ¿Vale? Cuando la sustancia es pequeña, cuando la sustancia puede reabsorberse de la orina, entonces utilizamos diálisis. La diálisis tiene el problema de que es muy difícil eliminar sustancias que se unen bien a las proteínas. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros al filtro le ponemos algo parecido a un carbón activado, le ponemos una sustancia absorbente, transformamos esa hemodiálisis en hemoperfusión. Y esta es la pregunta Braga. Porque la gente que no lo ha visto hacer nunca, la palabra hemoperfusión le suena más a transfusión de sangre que a otra cosa. Es dializar con absorbentes en el filtro. ¿Comprendido? Como los enfermos críticos no tienen fístula, se coge una vía central, se mete dentro de estos filtros, que suelen ser pequeños tubos que se colocan sobre el cuerpo, y se devuelve esa sangre filtrada a la vía central. ¿Comprendido? La hemoperfusión quiere decir una diálisis con absorbente, y es la única manera de eliminar las benzodiazepinas que han entrado en el cuerpo. ¿Comprendido? Esos son preguntas de examen. ¿Está claro? Para acabar, os he puesto todos los síndromes neurotóxicos sobre los que se basan las drogadicciones. ¿Vale? Pero no podría acabar el tema de intoxicaciones sin hablar de una intoxicación que durante muchos años fue la primera, que es la intoxicación por aspirina. La intoxicación por aspirina tiene un par de preguntas de examen. Una de ellas muy frecuente es la triada de la intoxicación por aspirina, que son los 3 datos que aparecen en la intoxicación leve. El que nos dice que es aspirina es el tinnitus. Cuando una intoxicación se caracteriza por acufenos o tinnitus, estamos hablando de aspirina. ¿Comprendido? La aspirina, cuando entra en el cerebro al principio, es una aspirina que provoca una fuerte estimulación del centro respiratorio. Y esto lo que hace es hiperventilar. Así que en este estadio la sangre tiene alcalosis respiratoria. Eso nos indica que estamos en el cuadro leve. ¿Vale? Tú ves a la persona con una taquipnea importante. Pero en el momento en que esta aspirina entra en cantidades masivas al cerebro, como es un ácido, provoca una acidosis metabólica.
Y esta acidosis metabólica destroza el cerebro y provoca un coma que tiene un nombre propio. Se llama encefalopatía de Reye, que todos lo hemos asociado con la varicela y con la gripe, pero en realidad la asociación es con la aspirina, porque es el nombre de la lesión del coma por aspirina. La encefalopatía de Reye no aparece solo cuando hay varicela o gripe y consumimos aspirina. Aparece sin infecciones también. Sencillamente tenemos que tomar unas 30 pastillas. La aspirina necesitamos una dosis muy alta para que sea grave. Por supuesto, ese coma puede ser mortal. Su mortalidad está alcanzado el coma en el 30%. Pero solo mueren el 1% de personas que se intoxican con aspirina. ¿Vale? Además es el prototipo de intoxicación que no tiene antídotos. Por lo tanto, no puedes acudir a ningún antídoto para acelerar la curación. Tienes que hacer el tratamiento completo. Carbón activado, luego vamos a intentar evitar los daños, generalmente de sangrado en el estómago, con omeprazol, y luego vamos a utilizar la diuresis alcalina. Y si con esto no llega, hacemos diálisis. Este es el prototipo de intoxicación sin antídotos. Por eso está ahí puesta. La pregunta de examen más habitual es la triada de la intoxicación por aspirina. Irritación gástrica, que puede incluir hemorragia digestiva, tinnitus y al principio taquipnea. Pero repito, en el momento en que entre en acidosis metabólica, vamos a entrar en coma. ¿Entendido? Aparte de esto, os he puesto por qué se suspende un soporte vital. Son cosas evidentes, así que no me parece consentido. Convendría que las leyeseis. Son preguntas de examen. Os he puesto la contraindicación del soporte vital. La más importante es lo que se llama testamento vital, donde el paciente ha pedido que no se reanime. Si un médico sostiene que no se puede reanimar al paciente o no se le va a hacer, esta orden médica solo puede aparecer en la historia clínica. No se puede dar verbalmente. Tiene que recoger el médico en la historia clínica la orden de no reanimar, para que si hay algún marrón, se lo coma el médico. ¿Entendido? Si no, se pasa de él y se hace reanimación. ¿Vale? Sobre todo si ese señor tiene algún familiar un poquito agresivo. ¿Vale? Y luego tenemos las causas de la muerte. Cuando el paciente ha sobrevivido a un soporte vital y está todavía en el hospital. Porque esto es una cabronada. De cada 5 personas que van a necesitar soporte vital avanzado, mueren 4 después del soporte. ¿Vale? La supervivencia es del 20%. Y eso es la mejor de las estadísticas, porque la historia es del 8%. ¿Vale? Y la mayoría se mueren del síndrome posparada cardíaca. ¿Cuál es el problema de esta pregunta de examen? Que a todos se nos mete que es una arritmia, cuando es una lesión cerebral. Es una lesión por hipoxia. Y todos decimos, ¿cuál es el motivo de la muerte en el síndrome posparada cardíaca? Ponemos arritmia, shock, infarto o lesión cerebral. Todos vamos a arritmia, porque la confundimos con el infarto antiguo. Y como lleva parada cardíaca, joder, tiene que ser de corazón. No, no, son lesiones cerebrales irreversibles. Es la hipertensión intracraneal, es la hipoxia, ¿vale? Son procesos inflamatorios cerebrales. Es siempre pregunta de examen, no braga.
Solo pregunta de examen. Las otras causas son arritmias, casi siempre son transitorias. Por lo tanto, si hacemos un buen tratamiento profiláctico, las solucionamos. Y coagulación intravascular diseminada por culpa de que ha estado demasiado tiempo la circulación parada. ¿Vale? Pero esta es curioso la facilidad con la que nos equivocamos. ¿Vale? Esto es el final de crítica. ¡Aleluya! Bien. Pero como no me gusta dejar sin encadenar temas, el siguiente tema, que es psiquiatría, va a empezar por la parte que más relación tiene con estos pacientes críticos: las drogadicciones. Hoy solo estudiaréis una pregunta braga. La primera pregunta braga de psiquiatría de hoy es tolerancia. ¿Vale? Tolerancia es un concepto braga de dos temas: drogadicciones y farmacología general. Tolerancia es la necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo efecto. ¿Vale? También tiene una nueva definición. Es la misma dosis produce menos efecto, que por alguna razón se nos atasca. Cuando oímos la misma dosis produce menos efecto, nos suicidamos. Es tolerancia. Repito, la tolerancia aparece a lo largo de semanas o meses. Cuando aparece a lo largo de días ya no es tolerancia, es taquifilaxia. ¿Entendido? Si yo ayer metí 30 miligramos y hoy tengo que meter 45 para el mismo efecto, estamos ante una taquifilaxia. ¿Comprendido? La tolerancia es la pregunta braga de psiquiatría con la que abrimos el tema. ¿Entendido? Luego hablaremos del amor, ¿vale? Hablaremos de las fases de Waston. Volveremos a hablar de las fases de aquel Prohaska para abandonar una droga, y hablaremos de los elementos específicos de las intoxicaciones, que tienen pequeñas características que hay que conocer. ¿Vale? Pero eso ya será la semana que viene.